desierto, en medio de una nación nómada que avanzaba guiada por una nube de día y fuego de noche, se levantaba una estructura que no era como las demás, un santuario, un lugar santo, no por sus materiales, sino por su propósito. El ser humano sabía que había fallado, había dicho lo que no debía, hecho lo que no correspondía. Había desobedecido la ley del Altísimo. En el silencio de su tienda, se arrodilló, sintió vergüenza, sabía que no bastaba con arrepentirse de palabra. El pecado había roto algo profundo, la comunión con Dios. Pero Dios, en su misericordia, no lo abandonó. Le ofreció una forma de reconciliación, un camino hacia la restauración. No era gratuito. El pecado no se oculta bajo la alfombra. El pecado se paga, pero alguien más podía cargar con esa paga. Así el pecador traía un cordero, no cualquier cordero, uno sin mancha, sin defecto, puro, porque ese cordero representaba algo más grande, alguien más santo, que con solemnidad el pecador colocaba sus manos sobre la cabeza del animal. No era un gesto simbólico vacío, era la transferencia espiritual de culpa. El pecado del hombre ahora pasaba al inocente. El sacerdote, representante del pueblo ante Dios, no se alegraba con este momento. No era espectáculo, no era rutina, era dolor. El cuchillo no solo cortaba la carne, atravesaba el corazón, porque en cada sacrificio recordaban que el pecado cuesta vida y que la redención cuesta sangre. La sangre del cordero era recogida, no se desperdiciaba, era el símbolo más poderoso de lo que sostenía la vida. Esa sangre sería llevada al altar como testimonio de que alguien había pagado el precio, que la justicia de Dios se mantenía y que, al mismo tiempo, su misericordia se extendía. ¿Qué pasaba con el pecador? Se quedaba en silencio, llorando, pero también aliviado, porque sabía que no moriría él. Otro lo había hecho en su lugar, y ese otro era inocente. Este servicio, que se repetía todos los días, no era un ritual vacío, era una promesa viva. Cada sacrificio, cada gota de sangre, cada cordero inmolado, anunciaba la llegada de alguien más, de uno que vendría, no para ser símbolo, sino realidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo un profeta siglos después. Lo que aquí vemos es la sombra de lo que vendría. El pecado exige muerte, pero la redención exige amor, y este es el principio de ese amor. Cada mañana y cada tarde, cuando el sol se levantaba y cuando el día caía, el sacerdote cruzaba el primer velo del santuario, dejaba atrás el patio del sacrificio y entraba en el lugar santo. Allí dentro no había ruido, solo reverencia. No había público, solo la presencia. Era un espacio de comunión, de interacción, de esperanza. Lo primero que hacía era encender el incienso sobre el altar de oro. Las nubes del incienso subían suavemente. Eran símbolo de las oraciones del pueblo, que se elevaban al cielo. Cada súplica, cada clamor, cada corazón quebrantado tenía un eco ante Dios. Ese incienso no era solo humo, era intercesión, una sombra del que vendría a interceder de verdad. Porque así como el sacerdote presentaba las oraciones ante el altar, Cristo presenta nuestras súplicas ante el trono del cielo. En la mesa estaban los panes de la proposición, 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Estaban allí siempre. ¿Qué significaban? Que Dios sustentaba constantemente a su pueblo,
que no nos olvidaba, que cada día Él estaba presente, aunque no lo viéramos. Finalmente, el sacerdote encendía las lámparas del candelabro. No podían apagarse. Día y noche debían arder, porque la luz de Dios no descansa. Porque el pueblo necesitaba guía, y Dios nunca deja de brillar. Todo lo que ocurría aquí era diario, constante, porque el pecado no descansa, pero tampoco el amor de Dios. El ministerio del sacerdote recordaba que no estábamos solos, que aunque caíamos, alguien intercedía por nosotros. Alguien estaba delante de Dios. Nuestros nombres en el pecho. Ahora ya no tenemos un sacerdote humano entre el tabernáculo terrenal, sino un gran sumo sacerdote que está en el cielo, sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús intercede por ti. No lo hace una vez, lo hace cada día, porque aunque tú te olvides de orar, Él no se olvida de ti. Una vez al año, un solo día, el más solemne de todos los días del calendario hebreo, el pueblo entero contenía el aliento. Era el día de la expiación, el Yom Kippur. En ese día, el pecado no se ofrecía, se purificaba. No se confesaba, se erradicaba. Era el juicio y el pueblo lo sabía. El sumo sacerdote, solo él, entraba al lugar santísimo. Allí, detrás del segundo velo, estaba el corazón del santuario, el arca del pacto, el propiciatorio, la gloria de Dios. Con manos temblorosas, rociaba la sangre del sacrificio. Esa sangre no era solo roja, era sagrada, era símbolo de una vida que había tomado el lugar del pecador. Era símbolo de justicia y misericordia encontrándose una vez más. Ese día no se hablaba, no se trabajaba, nadie reía, porque era el día del juicio, el día en que el santuario era purificado y el pueblo también. Todo esto no era solo ritual, era un mensaje, un ensayo profético, porque algún día Cristo mismo entraría al verdadero santuario, no hecho por manos humanas, para presentar no la sangre de machos cabríos, sino la suya propia, para interceder y para juzgar. Vivimos en ese tiempo, el juicio ha comenzado, Cristo ha entrado al lugar santísimo celestial, examina los libros, defiende a los que confían en Él, purifica el universo del pecado. El día de la expiación era el momento de estar en paz con Dios. Hoy, ese día ha comenzado de verdad. Hoy, mientras hay oportunidad, podemos ser purificados, no con sangre simbólica, sino con la sangre del Cordero. Aquel que entró al lugar santísimo volverá a salir, y cuando lo haga, ya no será como intercesor, sino como Rey, como Juez, como Salvador.